¿Puede un cristiano hacer política y ser político? Mira, yo creo que sí, que un cristiano puede hacer política. Para usted votar, por ejemplo, por un pastor apóstata, por un pastor que hace mercadería del evangelio, mejor vote por un ateo. Mejor vote por un ateo, que yo creo que le hace menos daño a un país que un pastor ladrón. Vemos, Claudio, muchos ataques internos. Vemos que nosotros mismos, como iglesia, y esto me apena mucho, nos estamos atacando nosotros mismos. ¿Ha pensado Claudio Milanés hacer un debate con uno de estos líderes bíblicamente para hacerle entender que están dañando el evangelio? Yo quisiera que Dios me diera esa oportunidad. En nuestro país hay un ultraconservadurismo que es más peligroso que la iglesia más liberal que pueda haber en este país. Los creadores de contenido del mundo saben cuáles son las tácticas de poder crear, como se llama, contenido que la gente consuma. Muchos youtubers de la iglesia, evangelistas, llamados profetas, llamados qué sé yo qué, han encontrado el truco de cómo alterar esos algoritmos para que sus canales de YouTube puedan lograr un mayor número de visitas. Ahora yo te hago esta pregunta: ¿qué tú estás persiguiendo? ¿Que te conozcan a ti o conozcan a Cristo? Dios te bendiga, Dios te guarde, gracia, amor, paz y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea contigo y con los tuyos. Una entrega más desde esta tu plataforma favorita, Defensa Pentecostal, una plataforma que Dios ha levantado con mano poderosa para defender este santo y glorioso evangelio. Por lo cual te instamos a que si estás ocupado o estás haciendo algo, déjalo de hacer, porque tenemos un invitado que hoy nos honra con su presencia. Nuestra plataforma se viste de gala, un maestro de la palabra que ya ha venido aquí y es una segunda vez, y esta plática estará hoy tremenda. Él se ha de presentar de antemano en nuestra plataforma y nuestra querida audiencia les dan la más bienvenida a su plataforma Defensa Pentecostal. Amén, amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Damos gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que nos permiten estar acá nuevamente. Gracias a nuestro hermano Manuel por darnos, ¿verdad?, la oportunidad, y Dios bendiga a toda esa audiencia preciosa que sigue esta plataforma. Esperamos tener, ¿verdad?, una participación que sea de gran edificación para todo el que escuche este programa. Poderoso, poderoso, poderoso. Ya ustedes lo saben, ya ustedes lo oyeron. Tiene su plataforma, Claudio Milanés Oficial. Vaya al canal de él, suscríbase si no lo ha hecho. Vaya, escuche contenido de victoria de este hombre de Dios que Dios lo ha levantado con valentía, no tiene temor de hablar la palabra, y esto es digno de admirar. Y ustedes saben que nosotros tuvimos una primera parte y a petición popular de la audiencia y fuera de la audiencia, ¿cuándo van a traer a Milanés? ¿Cuándo van a llevar a Milanés? Hermano Milanés, usted es una persona muy querida, odiada por otros, pero también muy amada por otros. Yo creo que son más los que me aman que los que me aborrecen. Amén, gloria al nombre del Señor. Eso es algo muy importante. Y los que me aborrecen es porque no me conocen. Santo es el Señor. Y también lo pueden aborrecer porque quizás no estén de acuerdo con ciertas posturas bíblicas. Amén. Pues si es así, que me sigan aborreciendo. Gloria al nombre del Señor. Pero ellos lo van a amar. Gloria al nombre del Señor. Todos sabemos que ya hemos tenido una primera parte con este hombre y ya ustedes también lo conocen. Y vamos a entrar en materia ya que el tiempo avanza. Busque lápiz, busque papel. Gloria al nombre del Señor, porque esto estará poderoso en el día de hoy. Picante, muy pero muy picante. Claudio Milanés, aleluya, ministro de este glorioso evangelio. Sabemos que eres un reformador y con tus enseñanzas y con tus estudios bíblicos ha hecho que la iglesia tenga una perspectiva y un matiz distinto verdaderamente en unos tiempos difíciles y peligrosos. Pero vamos a emplear este término o este ejemplo más bien, Claudio. Vamos a decir que el Poder Ejecutivo, en este caso encabezado por el presidente de la República, ponga a Claudio Milanés como ministro y asesor o enlace entre el Poder Ejecutivo y las iglesias y puedan asignarte quizás una cartera económica para tú generar ayudas a pastores y líderes.
¿cuáles cambios, cuáles reformas propondría o haría Claudio Milanés desde el Poder Ejecutivo para que la iglesia avance como debe de avanzar a la luz de la palabra? Fíjate, yo en esa condición, ¿verdad? En ese cargo dentro del gobierno que tú mencionas, yo optaría por crear políticas que vayan en pro de lo que es el beneficio de la obra de Dios. Dígase, eh, yo implementaría prácticamente con carácter de urgencia lo que es un análisis y una supervisión, en primer lugar, de las infraestructuras de las iglesias, especialmente más vulnerables, en los sectores más pobres de nuestro país, ¿verdad? Donde quizás no tienen la posibilidad de tener, vamos a decir, dentro de la iglesia buenos equipos de sonido, eh, eh, abanicos y todo lo necesario para la obra del Señor. Yo creo que yo daré una orden de que se investigue y se haga se organice totalmente, ¿verdad? Todas estas necesidades y poder corroborar de manera equitativa y transparente, son lo más transparente posible o que se pueda hacer en cuanto a suplir todas estas necesidades. También desde ahí implementaríamos lo que fueran tipos en iglesias, ¿verdad? En ciertas comunidades, ayudas también sociales, ¿verdad? Que la iglesia pueda reflejar. Necesitamos recursos. Mucha gente piensa que la obra del Señor camina con el aire. No, la iglesia del Señor necesita recursos económicos para poder funcionar en este mundo, porque aquí nada es gratis. El agua hay que comprarla, la luz hay que comprarla, el combustible hay que comprarla, y todo esto no se compra con oración, se compra con dinero. Entonces, también a pesar de llevar a un crecimiento en infraestructura y mejorar quizá la calidad de vida de mucha gente dentro de las congregaciones, optaríamos también por ayudar a la iglesia en lo que es la misión de la iglesia en esta tierra. Implementaríamos comedores, ¿verdad? Donde personas necesitadas, ambulantes, personas que no tienen dónde vivir, puedan encontrar un lugar en una iglesia donde comer, donde quizás, exacto, ayudas sociales, donde encontrar una medicina, especialmente lo que es la comida. No que se dé dinero, sino que se pueda dar las cosas que son necesarias para este tipo de personas ya mencionadas. Gloria al nombre del Señor. Claudio, y ya que serías un enlace entre el Poder Ejecutivo y, vamos a decir, la Iglesia, ¿qué influencia utilizarías para contrarrestar quizás estos vientos de doctrinas apóstatas, ya que tendrías vamos a decir, este poder, esta autoridad, este liderazgo? ¿Cómo utilizarías ese enlace desde el Poder Ejecutivo para así tratar de que la iglesia también pueda crecer sanamente a la luz de la palabra? Mírame, tú sabes que una persona que ha sido nombrado en ese cargo, evidentemente tiene que tener una relación con el presidente de turno. Yo creo que esa relación debe ser utilizada, yo en el caso mío como siervo del Señor, no únicamente para beneficios personales o para crecimiento personal o para cualquier cosa que sea de carácter personal, sino más bien me viera yo, me visualizaría yo como una oportunidad que Dios me brinda para hacer grandes cambios. Por ejemplo, cuando surgen estas políticas que van en contra de la palabra del Señor, como ustedes conocen ya lo que es leyes del aborto, de los LTV, que no se pueden mencionar por estos medios, yo optaría por utilizar esa influencia y esa relación que yo tengo con el presidente de turno para instarlo y enseñarle que realmente son leyes que, primero, no le convienen a nuestro país, no le convienen a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestro Estado. Amén. Y de esta forma yo usaría esta influencia para que los valores cristianos y los valores de la palabra del Señor prevalezcan en nuestra sociedad, que hoy son fuertemente atacados por sectores minoritarios que tienen pensamientos siniestros en contra de lo que es la fe cristiana en la República Dominicana. Claudio, pero en ese matiz también vemos que no solamente pueden ser entidades minoritarias, sino que estas entidades que atacan, vamos a decir, las columnas y los baluartes del cristianismo, están siendo muy bien financiadas desde organismos internacionales. Y
y es un reto que tiene la iglesia. Pero bien, en este orden, Claudio, política, poder ejecutivo, enlace entre, vamos a decir, la iglesia y vamos a decir, el presidente de la República, ha habido por mucho tiempo muchas discrepancias, muchos debates acalorados acerca de que si un cristiano verdadero o un líder cristiano, bueno, nuestro país dentro de un año se acerca a las elecciones presidenciales, dentro de 6 meses son las elecciones congresuales y municipales, creo que también son municipales más bien. ¿Puede un cristiano, Claudio Milanés, hacer política para quizás desde el Senado, desde la alcaldía, desde la misma presidencia, generar cambios y generar reformas a la luz de la política, que estas reformas se visualicen en la sociedad? ¿Puede un cristiano hacer política y ser político? Mira, yo creo que sí, que un cristiano puede hacer política y también puede ser político. ¿Por qué? Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, hombres de fe y hombres que luchamos por conservar en nuestro país, en nuestra sociedad, los principios cristianos, es muy bueno nosotros contar con la presencia de hombres de Dios, no solamente en lo que es la política, también en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en lo que es el Ministerio de Salud, de Educación. Es muy interesante que nosotros tengamos hombres y mujeres que puedan representar la iglesia en aquel lugar. Y creo que sí, que podemos tener hombres y mujeres dentro de la iglesia que puedan estudiar ciencias políticas, derecho, ¿verdad? Los que quieren en un futuro ser senador de la República Dominicana por una provincia y representarla. Yo creo que eso está muy bien. Ahora, no vamos a impedir que nadie dentro de la iglesia pueda estudiar ciencia política o cualquier carrera que sea afines con la política. Sin embargo, el candidato o la persona que tenga aspiraciones políticas no debe de inmiscuir a la iglesia en esos asuntos politiqueros. La iglesia como institución es apolítica. No puede tener una inclinación. ¿Cómo quiero decirte estas palabras? Es decir, ninguna iglesia aquí, aunque haya un candidato con el cual se sienta representado, se debe de abanderar con un partido político. En un sentido, vamos a ponerle un poloche morado, la iglesia entera, un poloche blanco, un poloche verde, un poloche amarillo, no. La iglesia no está para eso. Ahora, los cristianos, en el momento de las elecciones, por ejemplo, de mayo del 2020, deben de conocer los candidatos, cuáles son las propuestas, cuáles son sus ideales, y si los ideales del candidato que aspira a la presidencia o aspira a una senaduría o a una diputación, ¿verdad? Es muy interesante que el que va a votar conozca cuáles son sus principios, sus planes, proyectos, y si la persona es digno de que haya un voto de fe y de confianza en las urnas hacia su propuesta política, depositárselo. Y para tú mostrarle un apoyo a una persona que esté haciendo ejercicio de la política, tú no tienes que andar con una gorra y con una bandera para arriba y para abajo. Simplemente ese día de las elecciones, que es el que define, una marcha no define nada. Leonel Fernández, las elecciones pasadas, decía que tenía 2 millones de gente y las caravanas se veían llenas donde quiera. Sin embargo, todo fue un fracaso total, ¿tú me entiendes? Y yo creo que sí, que podemos tener hombres y mujeres de fe que puedan estudiar las carreras con fines políticos y ser políticos en nuestro país. Pero verdaderos cristianos. Nuestros cristianitos que están ahora, que de que cogen un puesto político se quieren robar todo. Esos son corruptos. Y yo digo que para ustedes votar, por ejemplo, por un pastor apóstata, por un pastor que hace mercadería del evangelio, mejor vote por un ateo. Mejor vote por un ateo, que yo creo que le hace menos daño a un país que un pastor ladrón. Sí, porque la iglesia puede ser ya generalizada por El que le roba a la iglesia, ¿qué hará con un Estado? El que tiene las agallas de robarle una iglesia, ¿tú crees que no tendrá las agallas de robarle a un país? Si les roba a Dios, ¿qué hará con los hombres? Se va a robar el país entero y lo va a quebrar. Vote por el ateo. Gloria al nombre del Señor. Recuérdate que somos Defensa Pentecostal, estamos con el maestro Claudio Milanés, un hombre que se ha levantado valientemente como Nehemías y no teme decir sus ideales bíblicos
como así lo ha enseñado y como Dios lo ha levantado en estos tiempos. Gloria al nombre del Señor. Claudio Milanés, sabemos que estamos viviendo una era digital, una era donde verdaderamente estamos viendo que las plataformas digitales, aún cristianas, ya sean ya están llenas de farándula, de lo que quiero dejar dicho. Vemos, Claudio, muchos ataques internos, vemos que nosotros mismos como iglesia, y esto me apena mucho, nos estamos atacando nosotros mismos. Vemos una ola de supuesto sana doctrina que han tratado de representar la iglesia a través de las plataformas digitales. ¿Ha pensado Claudio Milanés hacer un debate con uno de estos líderes bíblicamente para hacerle entender que están dañando el evangelio? Yo quisiera que Dios me diera esa oportunidad. Yo creo que sería una de las mayores oportunidades que yo pudiera tener dentro del evangelio para cooperar al bien del evangelio. Fíjate algo. Yo he llegado a una conclusión. En nuestro país hay un ultraconservadurismo que es más peligroso que la iglesia más liberal que pueda haber en este país. Porque es una doctrina y una dogmática en la cual no se salva a nadie. Es decir, son un grupo selectos. Nosotros somos los salvos. Ustedes no tienen oportunidad de salvación si ustedes no están con nosotros. Y eso es peligroso. Es decir, cuando tú desarraigas a la persona de los conceptos bíblicos para traerlo a los conceptos humanos de lo que tú crees, y si la gente no hace lo que tú crees, entonces la gente está perdido. Eso representa una amenaza para la fe cristiana y para la salud de la iglesia. Mucha gente dentro del evangelio que tienen un magnetismo de llamar la atención, porque hay gente que tiene una gracia, desgraciadamente no utilizan esa influencia para influenciar positivamente, valga la redundancia, a las personas que lo están escuchando. Usan esa influencia para chisme, para contienda, para estar de falandulero, para buscar fama humana, en vez de estar buscando que el nombre de Cristo sea glorificado, que la predicación sana del evangelio llegue a las vidas. Se han dejado envolver dentro de un círculo vicioso de los algoritmos de hoy de las redes sociales. Entonces ellos han entendido, como la gente del mundo, los artistas, los creadores de contenido del mundo, saben cuáles son las tácticas de poder crear, como se llama, contenido que la gente consuma, que en su mayoría es contenido basura, chatarra. Muchos youtubers de la iglesia, evangelistas, llamados profetas, llamados qué sé yo qué, han encontrado el truco de cómo alterar esos algoritmos para que sus canales de YouTube, sus páginas de internet, puedan lograr un mayor número de visitas. Ahora yo te hago esta pregunta. Tú que estás haciendo contenido para YouTube, ¿qué tú estás persiguiendo? ¿Que te conozcan a ti o conozcan a Cristo? ¿Qué tú estás persiguiendo? ¿Que tu canal tenga una gran monetización o que el nombre de Cristo sea conocido por aquellos que no le han conocido? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, mucha gente también, llamándose a un conservador dentro del evangelio, sus contenidos son mundanos. Es decir, predican un evangelio ultra conservador y el contenido que llevan es mundano. Porque es un contenido de chisme, es un contenido de contienda, de tiradera, de envidia, y es mundano totalmente, secular. Y eso es lamentable. Entonces, tenemos otro problema, que no es que solamente ellos hacen ese tipo de contenido, el cual yo llamo basura, sino que la iglesia misma que dice ser sana apoya este tipo de contenido y lo expande. Entonces tenemos un problema doble. Tenemos gente que no sabe lo que es doctrina, que no conoce al Señor y que no sabe cuál es la gran responsabilidad de predicar el evangelio. Y por otro lado tenemos gente de la iglesia que entonces le brinda el apoyo. Entonces pareciera que las cosas buenas están acorraladas y sin salida. Yo creo que la iglesia hoy como nunca necesita una autorreflexión y una autoevaluación. ¿Cómo estamos caminando nosotros? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos apoyando? ¿Qué estamos haciendo crecer? Y ese es un gran problema que tenemos en nuestros días. Los evangelistas andan detrás de un like, los evangelistas andan detrás de una ofrenda, detrás de una invitación, detrás de una plataforma, y eso no debe ser así. Y me causa mucha pena cuando veo que los evangelistas están buscando, los predicadores, ser amados por el mundo.
Eso es contraproducente a la palabra de Dios. Cristo dijo que por causa de la verdad de su nombre la gente nos iba a aborrecer. ¿Y cómo es que la gente de dentro del Evangelio, que según ellos están haciendo la voluntad de Dios, quiere caerle también al mundo? Eso me trae confusión a mí, y no solamente confusión, da a entender claramente que los fines que persiguen no son los fines del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Usted lo está escuchando, Claudio Milanés, maestro de la palabra, dando declaraciones bíblicas acerca de la actualidad cristiana de hoy en día. Gloria al nombre del Señor. Somos Defensa Pentecostal. Si no te has suscrito, suscríbete para que escuches estos contenidos bíblicos edificantes que pueden generar a tu vida una bendición, aleluya, de parte de Dios. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí, Claudio Milanés. Vemos hoy en día que el Evangelio ha sufrido grandes cambios. Vemos como evangelista, teles evangelistas, teles profetas. Hoy en día han, vamos a decir, marcado una generación a través de sus enseñanzas, a través de sus, vamos a decir, de sus estilos, muchas veces no bíblicos, otras veces bíblicos, otras veces en tela de juicio. Vemos hoy en día muchas manifestaciones que se hacen llamar manifestaciones del Espíritu, donde vemos que quizás se tira el saco, vemos que quizás se te tira la harina, vemos que quizás se tira el aceite, vemos en otras ocasiones que se tira el agua, vemos en otras risas, vemos en otras manifestaciones un sinnúmero de manifestaciones donde muchas veces se busca que la persona caiga al suelo, se busca que la persona pueda ser tocada por el Espíritu de una manera corporal, no muchas veces espiritual. ¿Qué piensa Claudio Milanés de estas manifestaciones que hoy en día están pasando? ¿Son bíblicas, son humanas o son de las emociones del hombre? Mira, yo no descarto que incluso mucha gente que quizá no esté caminando de la manera 100% correcta, tenga manifestación de Dios, del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros tenemos un grupo de gente choera dentro del Evangelio que están buscando impresionar a la gente. Están buscando que la gente se quede atónita con lo que están haciendo. Y eso ha traído un fenómeno dentro del Evangelio. Es que la gente está viniendo a la iglesia, pero no está cambiando. Es un éxodo masivo, un entra y sale. Un entra y sale. Estamos viendo que mucha juventud que está viniendo al Evangelio, pareciera que el Evangelio no ha sido efectivo en sus vidas. Por eso en la iglesia, producto de toda esa pantalla que parece ser espiritual y todo ese show, se muestra tan deficiente. Los cristianos que se convierten ahora no amanecen en la iglesia, no ayunan, no son lectores de la palabra, no son cristianos devotos, van a veces, es un problema para ir a la doctrina, para llegar a las aguas, porque están recibiendo un evangelio chatarra y un evangelio de show. Usted me dirá, Milanés, ¿por qué usted dijo o por qué usted dice un evangelio chatarra? Pablo habla de un evangelio maldito, de un mensaje que está divorciado de la verdad de Dios. Todo el mensaje y todo lo que diga ser cristiano, que Cristo no sea el centro, es chatarra totalmente. Entonces es algo peligroso, falsas unciones, falsas predicaciones, porque es que mucha gente dentro del evangelio perdió el norte de la cruz, el norte de este sagrado evangelio, y lo que le preocupa hoy en día no es que la gente se salve, ni que la gente sea libre, ni que el nombre de Cristo sea glorificado, sino producir un impacto humano y que ese impacto humano produzca en él fama y reconocimiento de hombre. Entonces, para esto tienen que acudir a ciertas prácticas motivacionales para querer sorprender a la gente con un poder y una unción falsificada. Porque yo te digo algo, no importa la manifestación que haya, no importa el poder que se derrame, si no produce cambio en la persona, eso hay que revisarlo. Porque mucha gente danzando y hablando en lengua no cambia, entonces eso me hace dudar. Yo creo que cuando el poder de Dios genuino y el fuego del Espíritu Santo cae sobre una persona, tiene que producirse cambio. Sin embargo, hay gente dentro de la iglesia que andan de actividades en actividades, hablando en lengua, danzándole, y gente profetizándole, y siguen siendo los mismos carnales, malas conductas, malas palabras, malas acciones, odio en su corazón, malas conductas. Entonces, son cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Entonces, hay mucha gente que está viviendo un evangelio de fábula, engañándose a sí mismo, y eso es algo lamentable. En ese matiz brujería evangélica, ese término se ha utilizado desde Claudio Milanés, maestro de las Escrituras. ¿Existe la brujería evangélica? Mira, hay cosas
no existe la brujería evangélica, sino que existen ciertas exageraciones que se hacen por ignorancia y que nos lleva prácticamente a hacer ciertos ritos que traen confusión a la iglesia, pero la brujería cristiana no existe. Fíjate algo, y si le quieren llamar cristiana es diabólica, no es cristiana nunca. Todo lo que tiene que ver con Cristo es sagrado. Hay ciertas prácticas que se utilizan como echarle aceite en la boca a una persona, eso no es bíblico. La Biblia habla de derramar aceite sobre la cabeza. Santiago dice, pondrán la mano, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, los cuales tomarán aceite. Y dice que ungiéndole con aceite, no la lengua. La tradición de la iglesia, la tradición del pueblo de Israel y de la iglesia es sobre la cabeza. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, los muchos le serán perdonados. Hemos visto gente tirándole sal a la gente. No sé qué significa eso, ¿verdad? En la Torah, en el antiguo pacto, Dios estableció que toda ofrenda y todo sacrificio tenía que ser salado con sal y que era un pacto perpetuo entre Israel y Dios. Sin embargo, ¿qué relevancia tiene esto sobre el creyente si se hizo un solo sacrificio y una sola ofrenda para siempre en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué tirarle sal a la gente? ¿Por qué tirarle a la gente agua? ¿Por qué tirarle a la gente harina? Todo esto es parte de un espectáculo y de un show. No tiene que ver nada con la Biblia. Es un falso evangelio. Es un evangelio de hombre, de emociones, de fábulas. Los apóstoles nunca predicaron eso. Y yo no he conocido hasta ahora a nadie que tenga más unción que Pablo en la iglesia de hoy. Ni más unción que Pedro. Y Pedro nunca tomó harina, ni tomó apio, ni tomó aceite para tirárselo a la multitud. Todo se hacía decentemente y en el orden bíblico. Entonces, hay algo que pasa en estas actividades. Yo creo que, como dice 1 Corintios capítulo 14, que Dios es un Dios de paz y no de confusión. Entonces, es raro que muchas de estas prácticas, de estos ritos que se llevan dentro de la iglesia, en vez de producir paz en nosotros, producen confusión. Entonces, al producir confusión nos da a entender que hay algo que no cuadra, que se está practicando dentro de la iglesia. Ahora, esto es producto también de algo que se está manifestando, que dice 2 de Timoteo capítulo 4. La gente tiene comezón de oír, pero no tan solo de oír, la gente tiene comezón de ver. Y no de oír palabra de Dios, sino de escuchar cosas nuevas, de escuchar cosas extrañas. Y por eso la brujería, por eso los testimonios de narcotráfico, de asesinato, de violaciones, tienen tanto view. Primero, el hombre es atraído por lo desconocido. El hombre es atraído por lo que conoce, por lo oscuro. Y eso ha atraído, ¿verdad? O ha influenciado a la iglesia, que la iglesia también ande detrás de lo desconocido. Señores, nosotros tenemos que andar delante y detrás de la palabra de Dios, que ahí está la edificación genuina para el cuerpo de Cristo. Amén, gloria al Señor. Claudio, ley de cosecha y siembra. Hoy en día muchos de los predicadores han utilizado esta ley bíblica para quizás tomar ofrendas, tomar dádivas, tomar regalos. ¿Cree Claudio Milanés en la ley de la cosecha y la siembra? ¿Y qué piensa acerca de estos mercaderes que hoy en día se han levantado? Yo creo lo que dice Pablo, que Dios ama al dador alegre, y si lo ama también lo bendice. Yo creo que fielmente lo que dijo el Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo lo repitió en Hechos capítulo 20, recuerden siempre la palabra del Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Yo creo que el que da al pobre a Jehová presta, y yo creo que el que colabora con la obra de Dios, Dios abre la ventana de los cielos sobre él. Sin embargo, también detrás de todo esto del siembra, del pacta, hay una manipulación de mercadería que ha llegado a la iglesia, que es lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, donde el apóstol Pedro dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que van a introducir dentro de ustedes herejía destructora. Y dice la Biblia que no es una herejía cualquiera, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos destrucción repentina. Y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. ¿Cuánta cosa fingida? Quiero desatar una palabra sobre alguien, pero tienen que sembrar. Eso es apostasía práctica. Quiero desatar un rema sobre alguien, quiero desatar un rema sobre la multitud, pero alguien tiene que sembrar algo. Eso es apostasía práctica. Eso es mentira, eso es engaño religioso.
Esas son enseñanzas, doctrina de demonio que han entrado dentro de la iglesia. Eso es cobrar, eso es vender la palabra. Si alguien le dice a usted que me está escuchando, quiero desatar una palabra sobre usted, pero tiene que sembrar. Cuando diga eso, si tenía la mano en el bolsillo, sáquesela y amárresela detrás y no tire ni un solo peso ahí, que lo están engañando. Y están haciendo apostasía y están vendiendo el evangelio. Usted no puede participar de eso. Cuando yo veo a una gente en un altar que está vendiendo la palabra, está haciendo mercadería del evangelio, y viene y me dice a mí, quiero desatar una palabra sobre alguien, pero tienen que sembrar. Yo vengo y siembra. Yo estoy participando de esa vagabundería. La Biblia dice, no participe de las obras infructuosas de la tiniebla, más bien, repréndela. ¿Cómo yo voy a corroborar con un engaño? Entonces, la mayoría de esta gente que está... Guillermo Maldonado es un falso. Cash Luna es un falso. Literalmente. El que si yo que Manolia por ahí es un falso también. Un sinnúmero de tigres, de apóstoles que son falsos, de evangelistas que son falsos, predicadores que son falsos totalmente, que a leguas se le ve que andan detrás de dinero. Entonces, la gente que no se guarda a Dios en santidad, que no se consagra a Dios, que no tiene relación con Dios, piensa que con dinero va a comprar a Dios a través de los profetas. ¿Entendiste? Entonces, eso es una práctica diabólica que se ha metido en el seno de la iglesia. No importa cuánto usted diezme y cuánto te ofrende, a Dios no se le puede comprar con dinero. Él le dijo, si yo tuviera hambre, Salmo 50, te pediría a ti. Si tuviera sed, te pediría a ti. ¿No son mías las bestias del campo? Entonces, uno le da al Señor por gracia de lo mismo que el Señor nos da. Fíjate lo que le dice Jacob, capítulo 28 de Génesis a Dios. Si fuere Dios conmigo, me diere pan para comer y vestido para vestir. Él dijo, de todo lo que me diera el Señor, de todo, repito, de todo lo que me diera el Señor, el diezmo apartaré para ti. Quiere decir que en agradecimiento el creyente le devuelve a Dios de lo mismo que Dios le da para crecimiento de la obra, para bendición de los necesitados, pero nunca ceda a la manipulación de estos pseudos evangelistas. Gloria al nombre del Señor. Recuerda que somos Defensa Pentecostal, tu plataforma que se ha levantado con mano poderosa. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like a este video edificante. Estamos aquí con el maestro Claudio Milanés y estamos ya prácticamente en la parte final de esta entrevista. Así que ponte ahí, gloria al nombre del Señor. Claudio, en ese mismo tenor, diezmos y ofrenda. Hoy en día esta doctrina está siendo atacada. Para Claudio Milanés, ¿es necesario hoy en día diezmar y ofrendar? ¿Es bíblico el diezmo? Es bíblico el diezmo. Mucha gente dice que no, y también es necesario. Nosotros no estamos bajo el sacerdocio levítico, en el cual el diezmo no era una opción, sino que era una obligación perpetua que Dios había establecido entre los hijos de Israel y él. ¿De qué vino el diezmo? El diezmo vino ¿cómo te diría? Como la responsabilidad que debían de asumir las tribus, las 11 tribus con la tribu de Leví, porque las 11 tribus recibieron tierra y de la tierra podían producir sus alimentos y sus necesidades. Sin embargo, la tierra la tribu de Leví no recibió herencia terrenal. Por tanto, Dios dijo, la herencia de ustedes soy yo soy la porción de ustedes. Sin embargo, Dios responsabilizó a sus hermanos de que mantuvieran a la tribu de Leví, que se iban a encargar de lo que era el oficio del tabernáculo y el sacerdocio a Dios. Y por eso Dios implementa el diezmo para el sustento de ellos, como si fuera para Dios. Sin embargo, nosotros no estamos bajo ese diezmo, que el que no lo hacía estaba bajo maldición. Libro de Malaquías, ahí habla de que el Señor le dijo a la nación, ustedes son ladrones todos. Toda la nación me ha robado. Y ellos preguntaron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en ofrenda. Sin embargo, nosotros no estamos bajo ese sacerdocio, sino el sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec, cuyo diezmo nosotros vemos que Abraham no lo dio por obligación, sino por agradecimiento. Yo no digo que el que no diezma, o yo no expreso que el que no diezma es un maldito. La Biblia dice en Efesios 1:3 que Cristo nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Yo no puedo llamar maldito al que Dios ha bendecido. Repito, no estamos bajo sobre ese sacerdocio levítico que tenía un templo físico y había ordenanza de culto, como dice el libro de los Hebreos, en el cual tenía también que en el alfolí depositarse el diezmo. Hoy lo damos por gracia, por agradecimiento, para contribuir al crecimiento de la obra de Dios, suplir las necesidades de los necesitados, de las viudas,
de los huérfanos, de la gente que ya no puede producir dinero, dígase los ancianos, y para el pago de la electricidad, ya que la iglesia no recibe, especialmente evangélica, un subsidio de nadie, ni una ayuda del gobierno, y nosotros mismos, por amor, le damos al Señor un poquito de lo mucho que Él nos da. Señor Claudio Milanés, vemos hoy en día una iglesia que en parte ha sido fragmentada. Para Claudio Milanés, prendas, vestimentas, en la mujer pantalones, ciertos accesorios, cierto tipo de peinado. ¿Juega esto para Claudio Milanés un papel preponderante en la vida del creyente o es algo superficial que no afectaría en nada a la iglesia del Señor? Claro que sí, algo muy importante. Fíjate que en Primera de Tesalonicenses 5:23 la Biblia dice, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, es decir, todo lo que eres tú, como estás constituido, dice Pablo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Inclusive el apóstol Pablo manda a las mujeres a vestir como las santas mujeres que esperaban en Dios. Entonces hoy tenemos una iglesia que no hace diferencia entre lo vil y lo sagrado y viste como el mundo. Hay gente que dice, hay gente que se viste por fuera muy bonito, pero por dentro está podrido. Sin embargo, yo no creo en gente que dice que está limpio por dentro y por fuera se refleja sucio, mundano, liberal totalmente, mal vestido. Yo no creo tampoco en eso. Entonces, a la gente que dice, no, porque yo prefiero estar limpio por dentro y no tener una apariencia, y otros que tienen una apariencia y están limpio, que tienen una apariencia de limpieza por dentro y por fuera estar limpio y viceversa. No, tenemos que estar limpio por dentro y limpio por fuera. Eso fue lo que Jesús dijo, hipócrita, limpia primero lo de adentro del vaso para que eso se refleje por fuera. Pero no comprendo cómo gente que se dice ser santa viste como mundano, habla como mundano, camina como mundano. Eso es, hermano, algo inaudito. Y claro que sí que tiene relevancia en la vida. La Biblia nos llama a nosotros a vestir con pudor y con modestia. ¿Cómo? Como vestían los hombres y las mujeres de Dios. En nombre del Señor, Claudio Milanés, vemos hoy en día una iglesia que muchas veces no hace una diferencia y entiende que quizás hoy en día los ritmos musicales dicen, la música no es cristiana, la música no es del mundo, sino que la música es música. Y como es música, yo la utilizo para alabar a Dios. Entonces, vemos hoy en día que hay una mezcla de ritmos, hay una mezcla de rock, hay una mezcla de pop, hay una mezcla de waltz, hay una mezcla de reggaetón, hay una mezcla de hip hop. ¿Qué piensa Claudio Milanés de que si la música es música, si la música es general, que la música no es cristiana, que la música tú la utilizas para alabar en general, que no se refiere a un ritmo, que no se refiere vamos a decir, a un ritmo específico? ¿Qué piensa Claudio Milanés acerca de esto? Mira, la música, vamos a darle la razón al decir que la música ni es cristiana ni secular, simplemente es un medio, ¿verdad?, por el cual se pueden expresar mundanalidades o cosas santas. Entonces, aunque la música no es cristiana ni santa, para algo se utiliza. Es decir, aunque la música no viene y te dice, yo soy cristiano, yo soy ateo, yo soy esto y lo otro, ese medio tú lo utilizas para algo o para alguien. Entonces, la gente del mundo lo utiliza para expresar sus deseos, sus placeres, sus vicios, entre otras cosas, sus vivencias, etcétera, etcétera. De este lado, nosotros utilizamos la música para exaltar a Dios, para glorificar su nombre, para exaltar su grandeza, para proclamar su santidad. Hay una discusión también en cuanto a los ritmos, muchas discusiones que están en cuanto a la música se refiere. El problema no son las letras, lo que se discute es el ritmo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que visualizar? Vamos a echar la letra a un lado, el ritmo. ¿Cuál es el problema del ritmo? Cuando nosotros vemos ritmo, por ejemplo, como la salsa, como el merengue, como la bachata, como el dembow, como el rap cristiano, que también se le llama, nosotros tenemos que analizar a qué incita el ritmo, porque hay ritmos que te incitan
Cuando tú estás escuchando una bachata o un reggaetón, ¿a qué te mueve? ¿Te mueve una exaltación de rodillas, de caer postrado delante de Dios o a mover la carne? ¿Te mueve un reggaetón, un dembow dentro de la iglesia? ¿A qué te mueve? Te me dirá, no, mire, ahí están los resultados y esta es la práctica. Los exponentes del rap cristianos son unos mundanos totales. Es decir, ellos reflejan su mundanalidad en su música. Y esa mundanalidad que expresan en su música también la meten dentro de la iglesia y se revelan, están desnudos, lo que ellos piensan del evangelio. Para ellos nada es nada. El mundo y el evangelio prácticamente no es diferente. Cuando tú lo visualizas a ellos, tú no ves una diferencia en el mundo, en su forma de hablar, de pensar, en su forma de hacer música. Todo es igual. Entonces vivimos en un evangelio y en una época donde para los cristianos nada es nada y todo es igual. Sin embargo, la palabra del Señor dice, si entresacares entre lo vil y lo precioso, e hiciere diferencia entre lo profano y lo santo, serás como mi boca. Conviértanse yo a ti, no tú a ellos. Tú me dirás, pero yo hago rap cristiano. Hermano mío, el problema es el ritmo, la influencia que trae, lo que provoca. Usted me dirá, ¿qué provoca? No provoca en el que lo escucha espiritualidad, sino carnalidad, baile, mundanalidad. Entonces, recuerdos del pasado, de igual manera la bachata, el merengue. Entonces la iglesia tiene que ir limpiándose de todos estos ritmos que han llegado dentro de la iglesia supuestamente para convencer a jóvenes o para convencer al mundo. ¿Desde cuándo la música convence al pecador? Desde nunca. Lo que convence al pecador es el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la gente con su mundanalidad y con su mente carnal quiere sustituir la obra del Espíritu Santo, lo cual es imposible. Por eso hay mucha gente que se convierte con estos ritmos y no cambian. Lo único que cambian es que dicen, yo soy cristiano, pero sus obras, ni sus actos, ni su forma de hablar, ni de vestir, ni andar, cambian para nada. Música romántica, música melódica, música que quizá no sea cristiana, ¿puede un cristiano escucharla? Mira, yo digo que no. No debe un cristiano escuchar aunque hay música que honestamente diciéndotela, dígase música secular, que son cantos al amor, a la pareja, quizás no incitan a cosas malas, pecaminosas. Sin embargo, eso se alinea a una vida pasada. Cuando el creyente comienza a nutrir su vida de cosas que no convienen, como ese tipo de cosas, van a comenzar a revivir en él recuerdos, deseos que están ligados al viejo hombre. Sin embargo, yo creo que artistas cristianos, por ejemplo, tenemos a Jesús Adrián Romero, le canta una canción muy bonita a sus hijas, a su esposa. Yo creo que sí, eso podemos cantarlo. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta canción que le canta a su esposa a él? Bueno, él le canta princesas mágicas a sus hijas. Ajá. Y a su esposa le canta, bueno, esa alabanza, eso es una alabanza sin malicia, es una alabanza totalmente sana. Ahora, un cristiano cantando, vamos a decir, una canción que él diga, no es mala, de Héctor Lavoe, o de Franklin Ruiz, o qué sé yo, que de Lápiz Inconsciente, ahí hay problemas ya, porque eso es el mundo, eso es lo que el mundo hace. Entonces, la iglesia no puede estar haciendo ni consumiendo lo que el mundo consume, porque el mundo no consume lo de la iglesia. ¿Sabe cuándo lo consume? Cuando tiene necesidad de lo de la iglesia. Entonces, qué raro sería que un cristiano tenga necesidad de las cosas del mundo. No, vamos a cantar lo de Dios y vamos a usar las cosas para Dios. La última pregunta para así concluir esta maravillosa entrevista. Empoderamiento. Hoy en día vemos un feminismo que se está infiltrando poco a poco dentro de la iglesia. ¿Y qué opina Claudio Milanés de esto? ¿Y puede una mujer ser pastora para Claudio Milanés? Empoderamiento, eso es el diablo en carne y gente. Eso es feminismo cristiano o feminismo vestido de cristianismo. Mujeres empoderadas que hacen un llamado a la rebelión y a lo que es también a la desconstrucción del modelo bíblico donde el hombre es cabeza del hogar.
Cuando hablo de que el hombre es cabeza del hogar, no queremos presentarlo como lo presenta el feminismo radical, donde se victimiza a la mujer y se pone al hombre como una fiera de maltrato. Nosotros sabemos que hay hombres que abusan de las mujeres Viceversa. y viceversa también. Ahora hay una victimización para lograr una desconstrucción de la familia, que son planes siniestros del diablo, porque toda mujer que diga ser de Dios no debe de participar en ningún acto feminista que hoy se están viendo dentro de la iglesia. Expresiones que van reveladas directamente contra el formato bíblico. Eso no es de Dios. Y yo creo que sí, que una mujer puede dirigir una obra. Y ustedes me dirán entonces, pero mucha gente juzga a las mujeres cuando la ve al frente de una obra. Sin embargo, a mí no me dan pena las mujeres, me dan pena los hombres. Porque, ¿por qué está la mujer al frente? ¿Qué han hecho los hombres, la mayoría de los hombres? Los cultos de caballeros en las iglesias pentecostales evangélicas son muertos. Caballeros, hermano, que en el mundo vivían bebiendo romo de lunes a lunes. Se acotaban a las 4 de la mañana. Y ahora de que son los más serios, que no pueden ir al culto, que se tienen que acotar a las 7:30 de la noche y no van a los cultos. A la oración de las 3, Claudio, ¿quiénes oran? Si tú le dejas la dirección de la iglesia a los caballeros que tenemos hoy en día, hay que cerrar las iglesias. Hoy una vez al mes. Los cultos de caballeros brillan por la ausencia de sus miembros. ¿Quiénes están en los hospitales, en las cárceles? ¿Quiénes están en las escuelas, en la oración de las 3, en la oración de madrugada? En todo están las mujeres. Entonces yo creo que los que atacan el ministerio pastoral tienen que atacar a los hombres que están de inútiles en el evangelio, que no quieren servir para nada. Pero me llama la atención que en el mundo vivían fajados bebiendo romo y se acostaban de madrugada y al otro día a trabajar, y ahora están muertos y cansados. De que llegan del trabajo tan cansados, ustedes están muertos espiritualmente. En vez de criticar a las mujeres, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente: reconciliarse con Dios. Y hacer lo que la Biblia dice que usted tiene que hacer como hombre: ejercer el liderazgo y obedecer la voz de Dios. Gloria al nombre del Señor. Señores, son palabras de Claudio Milanés. Este hombre, le dije al principio que tiene valentía. Si usted quiere una tercera parte con Claudio ahí, póngala ahí en la caja de comentarios, que sé que dentro de su apretada agenda él pueda quizás sacar otro espacio para nosotros, porque estar al lado de Claudio es aprendizaje, es conocimiento y es sobre todo aprender algo de parte de Dios. Palabras finales de Claudio Milanés a la audiencia. Amén, Dios le bendiga. ¿Qué decirle, hermano? Estamos viviendo días finales. Todo lo que estamos hablando tendrá que cumplirse y se está cumpliendo delante de nuestros ojos, porque es palabra del Señor. Estamos en tiempo de apostasía, violencia, rebelión contra Dios. Todo esto está plasmado en la palabra del Señor. Y así como el mundo le da la espalda a Dios en rebeldía, en feminismo, homosexualidad, yo creo que la iglesia debe estar en santificación, en ayuno, en trabajo, en la obra, entregado a la predicación del evangelio, para que pueda ocurrir lo que dice la Biblia. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando venga, le encuentre haciendo así. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente con él a la mesa. Así como el mundo está entretenido en la farándula, en el chisme, en el adulterio, en la fornicación, vamos a poner atención nosotros las cosas que verdaderamente edifican. Vamos a santificarnos, a guardarnos para el Señor, a hacer la voluntad del Señor y a esperar a Cristo Jesús en amor y en santidad. Así que Dios te bendiga. Si estás descarriado, vuélvete a Cristo. Si caíste, levántate. Son días finales y el Señor está a la puerta. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Poderoso, poderoso. La paz de Dios sea sobre los tuyos. Señor te bendiga de una manera especial. Te ha hablado tu amigo y hermano evangelista por gracia y misericordia y siervo de Jesucristo, Juan Manuel Tineo. Estamos aquí desde Defensa Pentecostal, predicando y trayéndote un contenido de bendición. La paz de Dios sea contigo. Dios te guarde. Maranata, Shalom. Cristo viene pronto.